Hola, ¿qué tal? Pues aquí bailando esta danza de las cintas y en los bajos del Palacio Municipal, pues me encontré a mis dos compañeras que hicieron favor de traerme hasta aquí, Loreta y May. ¿Cómo están? ¿Qué cinta tiene cada una? Buenas tardes, Fer. Ahorita la cosa va a ser no hacernos pelotas nosotros. Excelente baile en donde van haciendo trenzas. No se enredan, ¿no? Exacto. Tiene una manera exacta de cómo debe quedar y así quedan. Hermoso bailarla. Bueno, yo me quedo con el azul. ¿Qué otro queda? Ahí un rojo. Sí, un rojo. Bueno, pues entre tejidos se ven muy bien. Agarre cada quien la que quieran y mientras tanto vamos a informar. Claro que sí, empezamos con estas notas locales del martes 6 de marzo. Y hoy murió el expresidente estatal del PAN en Yucatán, Benito Rosell Isaac, quien falleció la mañana de este martes a los 79 años de edad a causa de una vieja dolencia que le mantuvo hospitalizado 2 semanas en la Clínica Mérida. El decano de los panistas en Yucatán se desligó de la vida en el nosocomio rodeado de familiares y amigos. Su viuda Graciela Flores y sus 4 hijos reciben las condolencias por el deceso. Descanse en paz. Y debido a que se espera una semana calurosa, el grupo directivo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales invitó a extremar las medidas de seguridad durante las quemas para evitar conflagraciones que pongan en peligro la flora y la fauna de la entidad. Durante la segunda reunión de trabajo de este órgano, se subrayó que es muy importante respetar el calendario de quemas agrícolas 2018, el cual puede ser consultado en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural en el portal www.desarrollorural.yucatán.gov.mx. Y mujeres, así como niños y niñas recién nacidos, recibirán atención médica especializada en el nuevo Hospital Materno Infantil, moderna obra de infraestructura en salud que contará con equipo médico de última generación, que emplea tecnología de vanguardia y además tiene instalaciones más amplias con mayor capacidad de atención. En la construcción de este nuevo nosocomio en el sur de esta capital, que sustituirá al actual ubicado en el centro histórico, se invierten 637 millones de pesos en beneficio de 260,000 mujeres y neonatos. Su levantamiento marcha de acuerdo con lo programado, por lo que se espera que en breve esté totalmente listo. Y los coordinadores de las mesas de trabajo establecidas para analizar la sustentabilidad de futuras inversiones en el sector agropecuario en Yucatán dieron a conocer las conclusiones obtenidas en materia de recursos hídricos, usos de suelos y actividades económicas. Ante el director general de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Fomento Económico, Rodrigo Cejudo Valencia, el coordinador de vinculación de la Universidad Autónoma de Yucatán, Orlando Palma Marrufo, explicó que el objetivo principal fue realizar un informe técnico con lineamientos, recomendaciones y contenidos consensuados por un panel de expertos para sentar las bases de un plan de sustentabilidad. Y con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, el gobierno de Yucatán puso en marcha la Estrategia Integral de Comunicación por una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, que busca contribuir a la erradicación de este flagelo social. En fecha cercana a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, encabezó el lanzamiento de esta campaña que involucra a los medios de comunicación en los trabajos de sensibilización ante la situación entre quienes viven en el territorio. El esquema tiene un alcance estatal con la difusión de spots de televisión y radio, así como material impreso tanto en maya como en español, pero al mismo tiempo pondrá especial atención en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Humán, Tecash, Ticul, Valladolid, Canacín y Junucma. Así terminan las notas locales. Fer, vamos contigo. Gracias, pues inmediatamente vamos a conocer lo que sucede en el ámbito nacional e internacional. May, ¿nos ayudas? Claro que sí, y América Móvil impugnará la aprobación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones del plan para separar Telmex y Telnor, detalló la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa controlada por Carlos Slim señaló que el plan de separación legal y funcional ordenado este lunes por el IFT difiere sustancialmente del presentado por Telmex y Telnor, en cumplimiento a la orden de separación funcional
del 2017. La separación obliga a Telmex a crear 2 empresas, que una va a atender a sus clientes residenciales y otro a empresas mayoristas que se conectan a sus líneas. Y en un año, las investigaciones que abrió la PGR por desapariciones forzadas se incrementaron a un 60%, revelan estadísticas de la dependencia. Agrega que existen 63 expedientes abiertos por ese delito específico que involucran a 127 personas. La nueva Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas debe generar un Banco Nacional de Datos Forenses que será administrado por servicios periciales de la PGR. Y durante febrero y los primeros días de marzo, el precio de las gasolinas y diésel se han incrementado en un 2%. La Secretaría de Hacienda informa que redujo la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles para evitar que los precios internacionales del petróleo y el tipo de cambio pagaran más al bolsillo y pegaran más. Una parte de este impuesto se modifica semanalmente para ajustar los precios de la gasolina, y durante febrero el gobierno federal dejó de percibir 5.473 millones de pesos por este concepto. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el posible progreso de las conversaciones por el programa nuclear de Corea del Norte, luego que se difundiera que el régimen está dispuesto a negociar. En su cuenta de Twitter, @RealDonaldTrump, el presidente escribió que por primera vez en muchos años se está haciendo un esfuerzo serio por todas las partes involucradas. Trump agregó que Estados Unidos está listo para ir a cualquier dirección ante el riesgo de que se tratase de una falsa esperanza. Tras un encuentro entre Corea del Norte y Corea del Sur, se anunció que el gobierno de Kim Jong-un está dispuesto a cesar sus ensayos nucleares. Y en un intento por atender la crisis política en Venezuela, líderes opositores presentarán una propuesta de Frente Amplio Internacional a los mandatarios que asistirán a la toma de posesión del presidente chileno Sebastián Piñera este domingo 11 de marzo. El líder Julio Borges asegura que los venezolanos podrán desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de mayo próximo en su país. No obstante, advierte que se requiere una articulación internacional para atender este tema. Bien, pues así está el mundo el día de hoy. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo estamos nosotros. Esta nota editorial del Radar Alternativo de hoy, martes 6 de marzo, como suelen ser los martes, corresponde a Miguel II Hernández Madero. Dice: el sistema político mexicano se ha caracterizado por un esquema presidencialista que pese a los años se ha mantenido y evolucionado desde el caudillismo que estuvo vigente hasta el inicio del milagro mexicano y su continuación hasta el fin del siglo XX, con una derivación hacia el populismo en este XXI, tratando de recuperar el México que se cae a pedazos. Revestido con un matiz democrático, el proceso electoral en México poco había cambiado en 6 décadas, cuando en los años 80 se gesta una ruptura en el seno del mismo partido hegemónico, el PRI, encabezado primeramente por el embajador de México en España, Rodolfo González Guevara, y el ex representante de México ante las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, a quienes se fueron sumando diversos personajes priistas, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, imagen icónica por ser un exgobernador y sobre todo hijo de Lázaro Cárdenas del Río. En principio, esta ruptura interna se justificó como el reclamo de quienes entendían al partido como un mediador entre el poder y los intereses del pueblo y las demandas populares. Sin embargo, analizando los textos de la época e incluso la obra de Luis Javier Garrido, se percibe un panorama predominante de ambiciones por el poder en vez de ser un movimiento idealista. Pues, ¿y qué ha cambiado entonces? Este movimiento derivó en la Corriente Democrática Nacional, que para las elecciones de 1988 integraron con partidos de izquierda el Frente Democrático Nacional
que postuló a Cárdenas Solórzano frente al priista Carlos Salinas de Gortari y al ciudadano vestido con traje azul Manuel Cloutier, como hoy día pudiera ser José Antonio Meade con traje de otros colores. Lejos de los resultados obtenidos en dicho proceso electoral, la importancia de esta ruptura interna se proyecta hacia el peso del cuestionamiento hacia el sistema presidencialista y el control hegemónico del PRI, que provocó una fisura partidista concretada en la pérdida de las elecciones por el gobierno del Distrito Federal en 1997 y pérdida de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ese mismo año, para finalmente llevar al PAN a Los Pinos en el 2000. Pero los cambios no fueron de fondo, solo de siglas y colores de partido. El presidencialismo se mantuvo con nuevos nombres, adecuándose a la época y revestido de algunos cambios, pero en el fondo con las mismas prerrogativas del presidente por encima de los demás poderes, aunque con la diferencia de que ya era y es abiertamente cuestionado por los sectores políticos y sociales, aunque habrá que añadir que don Vicente Fox, que fue el personaje, personalmente me pareció un magnífico candidato, conocía la mercadotecnia, pero luego decepcionante como presidente. Me atrevo a decir que choteó la figura presidencial, ya saben, en un parque le silbaba: Martita, vente para acá. No es propio de un presidente, pero bueno, aunque finalmente la que mandaba era Martita. A una generación de distancia del surgimiento de la corriente democrática nacional, destaca cómo el cuestionamiento al poder presidencial provocó un efecto dominó que movió la estructura interna partidista y favoreció el resquebrajamiento de la figura del presidente. Tras 2 sexenios panistas, lapso durante el cual la figura presidencial perdió aquel respeto casi divino, con el regreso del PRI a Los Pinos pareció quererse retomar este matiz de control absoluto, pero las condiciones finalmente las mismas. En este siglo XXI la sociedad es crítica, aunque no está bien informada, y eso ensombrece el horizonte, pues sin capacidad de análisis la opinión pública se convierte en una masa fácilmente manipulable, con el discurso fácil que nada aporta a la colectividad, pero que sí busca el ejercicio del poder para colocar facciones y administrar los recursos públicos a discreción. Ojalá que en las próximas elecciones haya un despertar ciudadano, que sean en verdad analíticos con la situación del país y no simplemente sean críticos por sistema o por moda o tal vez conveniencia. Colofón. Recordar parte de esta historia significa volver a los valores que antaño se fueron eslabonando y creando nuevas formas de convivencia en sociedad. Rememorar la identidad de un sistema político que se fue transformando y que con el paso de los años se anquilosó, dejó de procurar la educación ideológica y se materializó y monetizó hasta lograr que quienes estaban enfrente, es decir, los opositores, debutaran esas mieles que mediante probadas se fueron engolosinando. Les fueron cediendo parte de esa mesa millonaria para que ahora gritaran: yo quiero más y más, y más y más y más, como dice la canción. No hay vuelta de hoja, el pasado ya fue. Lo que sigue es una enorme incógnita que muy pronto se despejará y sabremos todos los mexicanos en qué abismo caeremos o nos mantendremos agarrados a una tableta de salvación por lo que hay que orar. Amén. Pero en este caso el futuro sí está en nuestras manos. Y este escrito me recordó aquella anécdota, así se dice y así se cuenta, de cuando don José López Portillo preguntaba a su secretario particular: fulanito, ¿qué horas son? Las que usted mande, señor presidente. ¿Pero también eso es bueno? Claro que no. Claro que no, claro que no, claro que no. Y lo que yo veo en estos días es a una juventud sin conocer ese viejo PRI. Ese viejo PRI que hasta el propio priista quiere ya desligarse de todas esas y ahí ahora pregunto yo, y hasta ellos mismos se decepcionaron de ellos mismos. Bueno, están reconociendo pues muchos sí, errores, ¿sí? Eso. Pero sin darse cuenta que AMLO es ese viejo PRI. Ah, sí, caray. Pues de ahí salió la selva. Exacto, exacto. Entonces trae como que la novedad de volver a esas, ¿cómo se llama? Costumbres antiguas. Arcaicas. Que ya las vivimos.
ya las vivimos en los 60s, en los 70s y en los 80s. ¿Se imaginan volver a empezar? Exacto. Bueno, ya escucharon ustedes aquel dicho que dice que chango viejo no hace maroma nueva. Claro que no. O sea, nos esperan devaluaciones máximas, Ay, no. Cero administración. No, con permiso, yo me voy a dormir. Sí. No. Delegación, imagínate, no va a poder delegar nada a este hombre, o sea, si no sabe ni llevarle fiscalizar bien a su gente, a la que tuvo en alguna vez en sus manos, imagínate ahora con tanta gente. Tanto trabajo que nos ha costado que llegar a donde estamos, sí, con todos los errores, sí, con toda la corrupción, sí, con toda la impunidad. Hay que sacudirnos de eso. Sí, definitivamente, pero no hay que regresar a 30 años atrás, a 40 años atrás, en donde era un prismo absoluto de donde salió. Mira, ya ni en la casa opera. Es el título de un libro que alguna vez leí, pues ahora es que de cuando en cuando he leído algo, que se titulaba Porque lo mando yo. No, ya ni en tu casa, ya en la casa. ¿Y quién lo escribió? No, yo no. ¿Marta Saúl? ¿Marta Saúl? ¿No era Martita Saúl? Es probable, sí, así parecía cuando ella hablaba, Vicente obedecía. Los tiempos cambian y creo yo que debemos de sacar las cosas positivas, porque aún detrás de a una figura presidenciable que está llena de memes y está lleno de videos chuscos y demás, nadie le tiene respeto. Pero hay que buscar las cosas positivas de las administraciones. Hay que buscar las cosas también buenas detrás de todo esto, porque sí creo yo que la cercanía que han tenido los últimos presidentes con el pueblo era necesaria. A lo mejor y no en el autoritarismo, pero sí en la parte humana, ¿no? No tienes razón, hay que rescatar lo mejor de cada generación, por ejemplo, y de cada administración gubernamental. Quizá en aquellas épocas, bueno, en el 68. Por ejemplo, de Salinas para acá, como que puedes decir. Sí. El TLC fue bueno, ¿no? Hay cosas buenas y cosas negativas en todas las administraciones, en todas. Y en alguna época, bueno, pues cómo nos educaron a nosotros. Por ahí encontré en el Face la imagen de un cinturón y decía, gracias a esa herramienta eres una buena persona hoy día. Sí, claro. Pero también pudiste haber sido una buena persona, también pudiste haber sido una buena persona basado en un entendimiento, eran costumbres, no lo vamos a criticar porque, bueno, pasado está y eran costumbres. Ni soy una persona traumada. Pero tú tampoco lo hiciste con tus hijos, tampoco son traumados ni malos. Correcto. Hay que rescatar lo mejor y desechar lo que ya funciona. Exacto. O sea, desde luego. No todo es malo ni todo es perfecto. No. Hay que enfocarnos en las cosas positivas y darle fuerza a las cosas positivas. Las cosas negativas existen, sí. Ahí están. Vamos a mejorarlas. Cierto. Así es. Bien. Estamos esperando que usted tenga la mejor opinión, desde luego, y la va a manifestar. El 1 de julio tendrá usted una boleta, su voz será tomada en cuenta y ya veremos lo que logramos entre todos los mexicanos. ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a votar. Pero nosotros sí nos vemos antes, ¿eh? Espero. Gracias, hasta pronto.